Nunca te vayas por un atajo de noche, porque hay caminos que no aparecen en los mapas y lugares donde nadie debería entrar. Lo que voy a contar me pasó hace 3 años, cuando trabajaba haciendo entregas en carretera, y desde esa noche, cada vez que veo un camino vacío en medio del bosque, simplemente sigo de largo. Me llamo Daniel. Tenía 26 años cuando pasó esto. Trabajaba manejando una camioneta de reparto. Hacía entregas nocturnas entre pueblos pequeños. La paga era buena, pero los horarios eran horribles. Casi siempre manejaba solo. Carreteras vacías, bosques, neblina, pueblos donde parecía que nunca pasaba nadie. Pero jamás me había ocurrido algo extraño, hasta esa noche. Recuerdo perfectamente el clima. Llovizna ligera, mucho frío y una neblina tan espesa que las luces altas apenas servían. Eran casi las 2:30 de la madrugada y todavía me faltaban 40 minutos para llegar al último destino. Estaba cansado, muy cansado. Entonces el GPS me mostró una ruta alternativa, un atajo. Recortaba casi 20 minutos y ese fue el peor error de mi vida. El GPS me indicó una salida pequeña, casi escondida entre árboles. Había un letrero oxidado, inclinado hacia un lado. Decía algo como Camino San Jerónimo. Nunca había escuchado ese lugar, pero el GPS insistía, así que doblé. Al principio, todo parecía normal. Una carretera angosta, muchos árboles, nada de señal. La lluvia empezó a caer más fuerte y el camino se volvió barro. Ahí debí regresar, pero pensé, ya recorrí demasiado. Seguí avanzando. Después de unos minutos, empecé a notar algo raro. No había animales, nada, ni insectos, ni perros, ni sonido del bosque. Solo el motor y la lluvia golpeando el parabrisas. Y entonces vi a la primera persona, un hombre, parado al borde del camino, completamente quieto, bajo la lluvia. No levantó la mano, no pidió ayuda, no reaccionó. Solo estaba ahí, mirando mi camioneta pasar, y cuando lo alumbré con las luces, sentí algo horrible. No podía verle la cara. Era como si la oscuridad la cubriera por completo. Seguí manejando rápido, intentando ignorarlo, pero unos minutos después, el bosque terminó, y apareció un pueblo, pequeño, oscuro, viejo. Parecía abandonado. Las casas eran antiguas, muchas ventanas estaban rotas y no había electricidad. Pero lo peor era que había gente, personas paradas afuera de las casas, sin moverse, mirándome pasar. Niños, ancianos, mujeres, todos quietos, todos en silencio. Sentí el cuerpo helarse. El GPS decía, siga derecho. Pero empecé a notar algo peor. No veía autos, no veía luces modernas, nada. Parecía otro tiempo. Entonces pasé frente a una tienda vieja y vi algo que todavía me persigue. Dentro del local había un calendario. Marcaba el año 1987. Aceleré. Ya no quería estar ahí. Pero el camino empezó a empeorar. Más lodo, más niebla. Y entonces algo apareció frente a la camioneta. Frené de golpe. Era un niño. Estaba parado en medio del camino, descalzo, empapado. Llevaba ropa vieja, muy vieja. Parecía de otra época. Bajó lentamente la cabeza y señaló hacia el bosque, como intentando decirme algo. Abrí apenas la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda. El niño levantó la vista y casi grité. Tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas, sin expresión. Entonces dijo algo muy despacio. No debiste entrar. Y empezó a caminar hacia el bosque. Ahí el GPS perdió señal. La pantalla se apagó sola. Intenté regresar, pero el camino ya no era el mismo, lo juro.
Las curvas cambiaron, los árboles eran distintos, y después de manejar varios minutos, llegué a una casa enorme, vieja, de madera. Había luces adentro, velas, y afuera había muchas personas. Las mismas personas del pueblo, quietas, mirándome. Entonces el motor se apagó, completamente. Intenté encender la camioneta, nada. Y ahí, todas las personas giraron lentamente la cabeza hacia mí al mismo tiempo. Nunca había sentido tanto miedo. Escuché golpes en la camioneta, suaves al principio, luego más fuertes, como uñas raspando las puertas. La lluvia ya era una tormenta y la neblina cubría todo. Entonces escuché voces, susurros. Venían de afuera, pero no entendía lo que decían, hasta que uno de ellos se acercó a mi ventana. Era una mujer anciana, con la piel pálida y ojos completamente negros. Pegó su rostro al vidrio y susurró: «Él ya sabe que estás aquí». Entonces las luces de la casa se apagaron y algo salió de la oscuridad. No puedo explicar lo que vi. Era demasiado alta. Tenía brazos largos, demasiado largos, y caminaba lentamente entre la niebla. Las personas retrocedieron al verla, como si también le tuvieran miedo. La figura avanzó hacia la camioneta y cada paso hacía sonar el barro. Tump, tump, tump. Las ventanas empezaron a empañarse y entonces vi algo horrible. No tenía rostro, solo una oscuridad profunda donde debería estar la cara. Intenté abrir la puerta. Nada. La camioneta no respondía y la figura se detuvo, justo frente al parabrisas. Entonces ocurrió algo extraño. Todas las personas miraron hacia el bosque, como si hubieran escuchado algo, y empezaron a correr. Desaparecieron entre la niebla. La figura también giró lentamente, y en ese instante, la camioneta encendió sola. No lo pensé. Aceleré. El camino estaba destruido. Casi no veía nada. Manejé sin dirección, sin GPS, sin señal. Solo quería salir. Y entonces vi luces. Luces reales, de carretera. Pero justo antes de llegar, algo apareció frente a mí. La misma figura. Giré el volante y perdí el control. Desperté en un hospital. Tenía heridos en el brazo y varios golpes. Un policía estaba conmigo. Me preguntó qué hacía en esa zona. Le conté todo. El pueblo, la gente, la casa, la figura. Y el policía se quedó callado. Después me preguntó algo extraño. ¿Entraste por el camino viejo? Le dije que sí. Entonces suspiró y me contó algo que me dejó helado. Hace décadas existía un pueblo por esa zona, pero hubo un incendio enorme. Murieron muchas personas y el lugar fue abandonado. El camino quedó cerrado, porque mucha gente decía ver cosas ahí, especialmente de noche. Le pregunté al policía cómo había llegado hasta mí y me respondió algo que jamás voy a olvidar. «Te encontramos solo». Le dije que eso era imposible, que había visto personas, muchas, pero él negó con la cabeza. Después sacó unas fotos del accidente y cuando las vi, sentí que la sangre se me congelaba. La camioneta estaba sola, completamente sola, en medio del bosque. Pero en una de las fotos había algo más, detrás de mi vehículo. Una figura alta, oscura, mirando directamente a la cámara, sin rostro. El policía dijo que no había visto eso antes, pero yo sí sabía qué era. Porque antes del choque, esa cosa estaba esperándome en el camino. Y desde entonces, cada vez que manejo de noche, a veces veo algo parado entre los árboles, muy lejos, observándome, esperando a que vuelva a tomar un atajo.